Muy buen día, les saluda el profesor Yoshua Barbosa Meca, neurofisiatra, y el día de hoy vamos a ver los principios anatómicos de la locomoción. La importancia del conocimiento de la anatomía y de los principios de movimiento son importantes para poder entender los futuros principios de la utilización de este mismo movimiento en la terapia del paciente. Tenemos que saber las direcciones anatómicas. La postura anatómica es la postura erguida y de pie con los brazos colgando a los lados, con las palmas de la mano hacia adelante, ¿no? Entonces tenemos tres principales direcciones o posiciones anatómicas. La posición anterior, la posición lateral, en este caso es lateral izquierda, también tenemos la posición lateral derecha, y este es la posición posterior, ¿no? Entonces, las tres principales direcciones o posiciones anatómicas serían la posición anterior, la posición lateral y la posición posterior. Bien, respecto a la terminología anatómica, tenemos que tener en cuenta de que vamos a trabajar con los términos, por ejemplo, anterior, que significa delante, es decir, hacia la cara anterior del cuerpo. Toda estructura que se encuentre hacia adelante se conocerá anterior de o anterior a. En este caso, por ejemplo, si observamos si estamos observando un órgano, por ejemplo, podríamos decir que el tejido subcutáneo del tórax es anterior a las costillas, por ejemplo, ¿no? Entonces significa que está hacia adelante del cuerpo. Posterior, todo lo contrario, cuando la estructura está hacia atrás en la parte posterior del cuerpo. Hablamos de superior cuando la estructura está por encima de una estructura clave, de una estructura fija, ¿no? Entonces, si estamos mencionando, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Estamos mencionando, por ejemplo, el hígado. El hígado es superior al estómago. Por otro lado, si hablamos del término inferior, estamos hablando de que la estructura está debajo de otra como punto de referencia. Por ejemplo, el estómago está debajo del hígado y el estómago está por encima de la porción del colon transverso, ¿no? Entonces, esos dos términos utilizamos para decir superior a inferior a, ¿no? Entonces, el estómago está inferior al hígado y superior a la porción del colon transverso. Medial. Hacia toda estructura que se considera medial es que se encuentra cercana o tiene un acercamiento hacia la línea media, ¿no? Entonces, se considera una estructura medial cuando se encuentra en la línea media del cuerpo, es decir, lo más probable es que toda cara interna de una estructura que mire hacia la línea media se considera como postura o posición medial, ¿no? Por ejemplo, estamos observando que esa es la guía para poder determinar que toda estructura que tiene un acercamiento hacia la línea media se considera posición medial. Todo lo contrario es la posición lateral, que se aleja de la línea media, ¿no? Es decir, que se dirige a poder retirarse de la línea que divide el cuerpo en dos partes. Por otro lado, el punto o la posición proximal se considera cuando se encuentra cerca a un punto referencial. Todo lo contrario, un punto distal, ¿no? Por ejemplo, yo puedo mencionar de que el deltoides es proximal a la cabeza, a diferencia de, por ejemplo, el músculo braquirradial que se encuentra distal a la cabeza, ¿no? El término superficial para poder determinar que una estructura está más cercana hacia la superficie, es decir, más cercana a la piel, y por todo lo contrario se denomina profunda cuando la estructura está hacia la profundidad del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo diferenciar entre la piel, que es más superficial, o todas las estructuras más cercanas a la piel, o todas las estructuras más cercanas a la fascia, al tejido muscular, al tejido adiposo y a los órganos internos, ¿no? Entonces estoy mencionando el término superficial y el término profundo.
Ahora viene la parte más interesante de este estudio, los planos del cuerpo. Tenemos tres tipos de planos: el plano sagital, el plano coronal y el plano longitudinal. En este caso, el plano sagital es aquel plano que va a cortar en dos partes al ser humano, y lo va a poder diferenciar entre una parte derecha e izquierda, ¿no? Ahora, el plano sagital, todo plano nos va a permitir un movimiento. Es decir, en este caso, por ejemplo, si hago un corte en el plano sagital, el eje de movimiento sería de las extremidades hacia, en este caso, como flexión, extensión, o también podría utilizar la pronación, por ejemplo, ¿no? En este caso, todo plano debe tener un eje sobre el cual la extremidad pueda movilizarse. En el plano la extremidad se mueve, pero en el eje se toma como punto para poder permitir el movimiento. Por ejemplo, si yo tengo un plano sagital, el eje debe ser un punto perpendicular que corte la extremidad para mantener un punto fijo, ¿no? De esa manera yo voy a poder permitir la flexión, ¿no? Por ejemplo, permitir la flexión o permitir la flexión total y elevación del miembro, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, el plano coronal es un corte, un tipo de corte horizontal, ¿no? Que va a cortar o va a dividir al ser humano en una región anterior y posterior. Y por ende, si el corte es coronal, entonces el eje perpendicular va a ser un eje anteroposterior, ¿no? Para que el cuerpo pueda movilizarse hacia los costados, ¿no? En este caso, tomando como eje principal este punto, el cuerpo va a permitir moverse hacia los costados o permitirá los movimientos de abducción y aducción del cuerpo, ¿no? Aducción y aducción del brazo, aducción y abducción de la pierna, aducción y aducción con flexión y extensión, por ejemplo. Por otro lado, el plano longitudinal es un plano que va a cortar al ser humano en dos partes, dos porciones, superior e inferior. Y el plano longitudinal tiene un eje cefalocaudal, ¿no? Que va a permitir rotar al ser humano hacia los costados, ¿no? Entonces va a permitir el movimiento de rotación sobre el mismo eje, que sería en este punto la cintura la cintura pélvica, ¿no? Bien, ahora vamos a analizar los tipos de movimientos que permiten este tipo de planos, este tipo de posiciones. Vamos a ver, por ejemplo, como pueden ver en estos gráficos, la flexión y extensión. Esta flexión y extensión ocurre en todos los planos sagitales en torno al eje transverso. Bien, como pueden ver en la imagen, estamos observando un movimiento de flexión y extensión. Por otro lado, tenemos la dorsiflexión, que es la flexión de la articulación talocrural, ¿no? Entonces, la dorsiflexión actúa principalmente en la elevación del dorso del pie, retirando la planta del suelo, ¿no? Y elevando el miembro para poder disminuir el ángulo. La flexión plantar es todo lo contrario. La flexión plantar es cuando se dobla el pie y los dedos con dirección hacia el suelo, ¿no? Como si caminaríamos de puntas. De esta manera se hace una flexión plantar y se extiende el ángulo. La flexión y extensión en las diferentes articulaciones. Por ejemplo, podemos ver flexión y extensión en la articulación del hombro y en la articulación coxal, como vemos en las imágenes. Podemos ver también flexión y extensión en la articulación del codo y de rodilla. Podemos observar también la flexión y extensión en la columna vertebral, a través del eje vertebral. Asimismo, podemos observar flexión y extensión en el mano a través de la articulación del carpo. Otro de los tipos de movimientos es la abducción y aducción, ¿no? La abducción y aducción ocurren en un plano frontal en torno al eje anteroposterior. El plano frontal es el plano coronal. Entonces, el ser humano queda dividido en una región anterior y posterior, y el movimiento de abducción y aducción sería la separación de los miembros. Cuando hablamos de abducción, significa que la extremidad se está separando del eje medial del cuerpo.
Y cuando hablamos de aducción, cuando la extremidad retorna a su posición normal y regresa hacia el plano medial del cuerpo, ¿no? Pero tenemos aquí un dilema, ¿no? El pulgar se haya rotado 90 grados en relación a todos los otros dedos de la mano, ¿no? Entonces, cuando hablamos, como ven en las imágenes, cuando hablamos de flexión y extensión, el pulgar lo realiza en un plano coronal. Pero cuando hablamos de aducción y abducción, el pulgar lo realiza en un plano sagital, como lo pueden ver en las imágenes, ¿no? La circunducción es el movimiento circular a través de una secuencia de flexión, aducción, extensión y aducción, o viceversa, ya sea una circunducción interna, es decir, girando la extremidad, por ejemplo, la pierna, basándose en el eje coxígeo, por ejemplo, a través del acetábulo en el fémur, para permitir un movimiento estimulando dibujar un círculo con el talón, por ejemplo, ¿no? De esa manera va a haber una flexión, porque va a haber un estiramiento total, una abducción, porque va a haber una separación. Si yo quiero girar, hacer un círculo con la pierna, por ejemplo, con la pierna izquierda, para poder hacer una circunducción interna, yo tendría que girar mi pierna como giran las manecillas del reloj, ¿no? Es decir, en dirección horaria. Pero si quiero hacer una circunducción externa, es decir, girar primero mi pierna hacia la porción externa, es decir, generar una abducción, entonces lo que yo haré, la flexión, realizo la abducción, separo mi pierna del eje medial y realizo una circunducción externa, ¿no? Y giraría en contra de las manecillas del reloj, es decir, en dirección antihorario. Por otro lado, la rotación indica el giro de una parte de su cuerpo en torno a su eje longitudinal, ¿no? Entonces, la extremidad sigue fija, la articulación provoca una flexión y rota la extremidad, ¿no? Desde el eje medial hacia su separación, pero no se considera como aducción, sino como una rotación, porque se mantiene en su eje longitudinal, ¿no? Entonces, la extremidad, como están viendo en estos momentos en la imagen, gira a través del eje longitudinal, pero se provoca una separación a través de un plano transversal, ¿no? Respecto a la supinación y pronación, la pronación es el movimiento del radio dirigido medialmente, y la supinación es la reversión del radio nuevamente hacia o separándose de la porción medial y dirigido lateralmente. Entonces, cuando se realiza una pronación, se realiza un movimiento de rotación del antebrazo y de la mano desplazado desde el extremo distal, en este caso el radio, medialmente, es decir, hacia la línea media, y del cúbito lateralmente, ¿no? Porque el cúbito se separa de la línea media, ¿no? Pero cuando regreso a la supinación, retorno el radio medialmente y lo llevo lateralmente para que el cúbito haga todo lo contrario y regrese a la porción media, ¿no? En realidad el radio no tiene mucho movimiento, porque el movimiento se genera principalmente en la muñeca, es decir, en los huesos del carpo, ¿no? La eversión indica que la planta del pie gira lateralmente, ¿no? O sea, se aleja la planta del pie y gira lateralmente, es decir, hacia afuera, como ven en la imagen. La inversión es todo lo contrario. La inversión sería el retorno de la planta del pie hacia adentro, hacia la porción interna, ¿no? Entonces hablamos de eversión hacia afuera e inversión hacia adentro. Si yo realizo una eversión total, yo voy a poder ver, además de un alejamiento de la planta del pie, una dorsiflexión. Pero si yo hago un alejamiento, una flexión plantar, ¿no? Un alejamiento es un acercamiento a través de una inversión total, voy a ver una flexión plantar total, ¿no? Bien, el movimiento de oposición es un movimiento de acercamiento del dedo pulgar
¿no?, que es el primer dedo, en este caso de las manos, con la yema de los dedos junto con los otros dedos. Entonces yo realizo en este caso una oposición cuando presiono las yemas de mis dedos, de mi dedo pulgar, con mi dedo índice, luego con mi dedo medio, con mi dedo anular y con mi dedo meñique, ¿no? La protrusión y la retrusión sería, por ejemplo, el movimiento de la mandíbula hacia adentro y hacia afuera, ¿no? El movimiento de la mandíbula hacia afuera es la protrusión, mover la mandíbula hacia afuera, y mover la mandíbula hacia adentro, el movimiento de retrusión, ¿no? El movimiento de protracción sería el movimiento hacia afuera, pero del hombro, ¿no? Por ejemplo, como cuando subimos a una balsa y lo que hacemos es el movimiento de remar, ¿no? El remar provoca un movimiento de protracción y de retracción cuando retraemos el remo para poder deslizarnos a través de la superficie del agua, ¿no? La elevación, por ejemplo, cuando elevamos un solo hombro y lo elevamos, es decir, lo llevamos hacia arriba y el otro hombro cae. ¿Por qué? Por el eje tiene que descender. Entonces, mientras un hombro se eleva, el otro se deprime, ¿no? Entonces, el movimiento de elevación y depresión. Entonces, ¿cuál es la importancia de que conozcamos los movimientos anatómicos? Vamos a ver en el estudio de los músculos más adelante, en la próxima conferencia, vamos a estudiar los músculos de la cara, del tronco, de los brazos, del dorso, vamos a estudiar los músculos pélvicos, los músculos de la pierna, del pie y de las manos, etc. Este estudio es importante porque los movimientos anatómicos se realizan en grados, ¿no? Entonces, mediante el plano y el eje vamos a poder establecer cuántos grados de movimiento tendría que tener una persona adulta normal, y mediante el establecimiento de los grados nosotros vamos a poder evaluar el grado de movimiento o el grado de afección de la persona. Y mediante esta determinación vamos a poder saber si el paciente se somete o no a terapia y qué tipo de terapia necesita para poder darle solución a su problema, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con artrosis, los pacientes con osteoporosis o los pacientes con contracciones osteomusculares o contractibilidad osteomuscular son personas que no tienen movimiento libre y que se ve afectada los grados totales de movimiento, por ejemplo, de rotación, de circunducción, de movimientos de flexión, extensión, movimientos de supinación, de pronación, en personas que tienen artrosis, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de afecciones tienen que ser evaluadas en este caso nosotros como fisioterapeutas, para poder determinar cuánto de terapia necesita, cómo es la terapia que se va a realizar, cuáles son los principios de movimiento que van a tener que realizarse sobre el paciente, porque mediante esos nosotros vamos a poder saber si el paciente está recuperando o no movimiento. Entonces, si determinamos primero el proceso patológico respecto a la amplitud de movimiento, luego establecemos el plan terapéutico en función de los movimientos alterados que tiene la persona, es decir, de los planos y ejes alterados en función de los grados de amplitud. Luego evaluamos posteriormente, en función de esos mismos grados, cuáles están o no afectados, ¿no? Entonces, hacemos esas tres fases de la terapia física: la evaluación, el establecimiento del plan y la evaluación posterior al plan para saber si el paciente está recuperando o no la amplitud de movimiento. Bien, entonces espero que estos principios anatómicos haya sido de su agrado, haya sido entendible. Si hay alguna duda o alguna consulta, por favor no olviden hacérmela saber a mi correo electrónico o compartirlo con su docente de área. Muchísimas gracias. Se despide profesor Yoshua Barbosa Meca, neurofisiatra, especialista en cuidados críticos neonatales. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.